Sigmund Freud analizó cómo el dinero influye en la vida humana desde una perspectiva psicológica. Según él, los deseos inconscientes determinan el comportamiento, y el dinero se asocia con poder, éxito y satisfacción personal o social. La búsqueda de dinero puede estar ligada a deseos internos o a la necesidad de reconocimiento externo. Freud también señaló que las primeras experiencias con los padres moldean la relación con el dinero. Un entorno donde éste sea escaso o excesivamente valorado puede influir en hábitos como el ahorro o el gasto. En cuanto al manejo financiero, Freud planteó el principio del placer y el de realidad. Las personas buscan satisfacción inmediata, pero deben considerar las consecuencias a largo plazo, como gastar por impulso frente a ahorrar para el futuro. Emociones como la culpa y la ansiedad también afectan la relación con el dinero. Excederse en los gastos o no alcanzar metas económicas puede generar malestar emocional. Además, Freud sugirió que el dinero tiene significados simbólicos. En los sueños, puede representar seguridad, libertad o estatus, reflejando deseos profundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un episodio más del Mundo Sí. Estoy feliz de estar de vuelta. Seguramente se han de haber preguntado por qué no ha habido programas. Bueno, ya saben, se atravesaron las fiestas. Felices fiestas a todos. Y bueno, hoy pensando en qué tema pudiera ser como importante traerles aquí al programa, se me ocurrió este tema, justo el del dinero, ¿no? Ahorita que todo el mundo está corriendo por el dinero, que está hablando de la cuesta de enero, que si tienen dinero, que si falta dinero, etcétera, ¿no? Todo el mundo tenemos esa presión. Entonces, el tema de hoy precisamente es el simbolismo del dinero desde el psicoanálisis. Es el primer tema, creo yo, que voy a traer más cercano a lo que tiene que ver con la teoría del psicoanálisis o la teoría freudiana, pero me parece que es importante hablar de ese tema desde este punto de vista. Por ejemplo, Freud nos hablaba, él fue el que desarrolló algunas teorías. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de algunos temas como lo que es la pulsión de vida, la pulsión de muerte. Vamos a hablar de cómo él interpreta, por ejemplo, él interpretaba los sueños. Él habla del dinero desde la etapa, de una de sus etapas del desarrollo psicosexual, que es la etapa anal, que es la segunda etapa, que vamos a estar revisándola y vamos a ver características de esta etapa y cómo es que repercute en el ser adulto. Vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor, y me gustaría comentarles. Bueno, Sigmund Freud, pues él era un psicólogo austriaco, él era neurólogo inicialmente, y él se fue interesando en temas, en catexias, en pulsiones, en energías, en el cerebro, etcétera. Y él elaboró una teoría muy importante que nos habla del deseo y la libido como parte fundamental de lo que viene estructurando el funcionamiento psíquico humano. ¿Ok? Entonces, él nos habla de diferentes temas muy importantes, como por ejemplo la energía psíquica. La energía psíquica tiene que ver con instinto de vida y tiene que ver con instintos sexuales. O sea, todo lo que tiene que ver con la energía, no solamente sexual, sino la energía que nos mueve, ¿no? Entonces tiene que ver con esta energía que busca también placer y satisfacción. ¿Ok? Mucha gente ha hablado de la teoría de Freud y menciona que todo lo relacionaba a la sexualidad y que por eso muchas veces Freud ha sido muy señalado, muy criticado y que incluso su teoría se considera obsoleta hoy en día. Y creo yo que pues no por nada fue él bautizado con el nombre de el padre del psicoanálisis, porque a partir de su teoría es que se desarrollan todas las demás. Y realmente tienen sustentos que, a pesar de que ha ido cambiando pues el mundo, la historia, la cultura, son fundamentos muy importantes en cuanto a la sexualidad, en cuanto a cómo entendemos nosotros pues el pensamiento, ¿no? Y qué es lo que nos mueve. Volviendo ahorita al tema de lo que son las etapas del desarrollo psicosexual, me gustaría que viéramos esta gráfica. Hoy nada más les voy a mencionar qué es la oral, la anal, la fálica, la genital y la latencia. Hoy nos vamos a enfocar en la segunda etapa, que es la etapa anal, que es, esta viene siendo aproximadamente del primer año a los 3 años del niño. En la primera etapa
el placer sexual está en la boca, ¿sí? Todo es la oralidad, ¿no? Entonces, a partir de la boca, el niño empieza a descubrir el mundo, es su conexión con la madre o es su conexión con el mundo. No solamente es la alimentación, sino su conecte con el mundo. Pero después, Freud nos habla de esta etapa anal donde la satisfacción se va a centrar en el control y la liberación del esfínter. Las demás etapas nada más las menciono porque no nos vamos a estacionar en ellas. Vamos a abordar un poquito más de lo que viene siendo la etapa anal. Entonces, ¿cómo podemos ver, o cómo, por ejemplo, para la gente que no ha leído de psicoanálisis o que no sabe mucho de psicología, a decir, híjole, loca esta Elsa ahora el traernos este tema de que nos va a venir a hablar de una etapa anal o cómo el niño obtiene placer ahí? Bueno, déjenme explicarles un poquito porque gente que no tiene conocimiento de esto, pues le puede parecer muy extraño o muy bizarro, pero si vieran qué interesante es entender la teoría desde ese punto de vista. ¿Cómo podemos, qué es lo que pasa en esa etapa? Bueno, en esa etapa el niño tiene, como dije, de 1 a 3 años. Entonces aquí el niño casi siempre es a partir más de los 2, que es cuando el niño empieza con el control de esfínteres. Los padres juegan un papel muy importante porque el padre es el que viene y le dice que no. Empieza a instaurarse el no en la vida del niño. ¿Qué quiere decir? Que como el niño ya empieza a desplazarse, ya pasa de gatear a caminar, a explorar, a conocer, y el niño está, pues obviamente, muy interesado en conocer el mundo, entonces empieza a explorar, empieza a conocer y todo quiere saber. Entonces se instaura con los padres y el padre le dice que no, porque te vas a caer, no agarres eso, no vayas para allá, estás en peligro, y entonces no, cuando antes todo era sí, sí, sí. Entonces aquí el niño se topa con esta cuestión de autoridad que se empieza a instaurar en el niño y al niño no le gusta. Entonces el niño tiene dos opciones. Cuando le empiezan a enseñar el control de esfínteres, el niño se da cuenta que tiene un gran poder, ¿sí? No que los adultos, los cuidadores, en este caso los padres, se alegran cuando el niño evacúa, ¿sí? O cuando avisa que va al baño, cuando evacúa, le aplauden, le dan un premio, que quiere decir que se ponen felices. Entonces le reconocen al niño que hizo algo bueno. Entonces el niño juega dos posturas ahí importantes. Entrega sus heces como un regalo a los padres cuando quiere agradarlos. Pero cuando él se quiere rebelar, entonces el niño no va al baño en su nica o no avisa, se hace popó o pipí, pero casi siempre es la popó. Entonces entra en un juego, digamos, de poder donde está retando a la autoridad. El niño se da cuenta que puede ser independiente porque empieza a caminar, empieza a explorar, y entonces es cuando el típico niño que ves en un supermercado, por ejemplo, corriendo y el papá detrás de él, no, vente para acá, no te vayas, y el niño corre y corre, ¿no? Entonces esa independencia le gusta al niño, pero también le gusta tener ese control de te lo doy o no te lo doy. Entonces, en ese sentido, Freud hablaba de que los niños utilizan sus heces como un regalo. Te lo doy, no te lo doy. Lo retengo, ¿sí? Si estoy molesto, si te quiero retar, si no lo quiero dar porque estoy molesto o porque simplemente porque puedo no dártelo, y te lo doy cuando estoy muy contento, ¿sí? Un regalo. Entonces, desde ahí quiero yo enlazar este tema en cómo se enlaza esto con el dinero. Freud decía que esta etapa anal tiene mucho simbolismo, mucha importancia con el dinero. Es dinero, etapa anal. El niño utiliza las heces como regalo, pero también utiliza el dinero como adulto. Entonces, ¿cómo podemos ver un niño, por ejemplo, qué características podemos ver un niño en esta etapa anal? Cuando vemos como muy marcados estos rasgos, los niños típicos que juegan con sus carritos y tienen colección de carritos o colección de monitos y aparte los forman todos, ¿no? Por colores, por tamaños, tienen sus colecciones de juguetitos y entonces le gusta tenerlos en control, que nadie se los toque, que nadie los agarre y son como muy preciados. Incluso niños que van teniendo como muy marcado esta etapa anal ya más grandes, pueden ni siquiera prestar sus juguetes o ni siquiera él jugar con ellos, sino tenerlos en la cajita, en el empaque, guardados, ¿sí? Como algo muy, muy preciado. Entonces, estos niños pueden tener esos hábitos.
niños muy ordenados, niños muy limpios, coleccionistas incluso, y de adultos, ¿cómo se puede trasladar esa etapa anal? ¿Cómo podemos hablar ya de una fijación? Una fijación es cuando están todas las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Dijimos oral, anal, fálica, genital y latencia. Y la idea es que vaya pasando cada fase, las vaya superando. Pero cuando hay una fijación en una etapa de adulto, se queda con esta fijación en la etapa anal, que vamos a estar viendo más adelante cuáles son más características, pero algunas de ellas pudieran ser el ser retentivo, con el dinero, con los bienes, con sus cosas. Puede ser a un nivel ya más extremo, ser acumulador, ya muy extremo, esos acumuladores compulsivos de los cuales ya les había venido yo a hablar en alguna ocasión. Está muy relacionado también los rasgos de personalidades obsesivas con la etapa anal. Ahorita vamos a ver los diferentes tipos. Y también está muy enlazado personalidades, ¿cómo se llama? Autistas. ¿Sí? Autistas también se ven estas características, hay mucha fijación en esta etapa anal. Pero vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por favor, gracias. Ok, aquí nos habla Freud del deseo. Mucha de su teoría, o toda su teoría está basado precisamente en el desarrollo de todo lo que tiene que ver el deseo. Para Freud, él nos hablaba de que tenemos deseos, digamos, inconscientes. Cuando nosotros tenemos un deseo que nos hace mucho ruido, que nos causa culpa, que no nos gusta, que nos genera malestar o vergüenza, lo que sea, entonces tendemos a reprimir. Todo lo que no podemos tolerar en la conciencia, lo reprimimos. ¿Qué quiere decir? Que lo mandamos al inconsciente, ¿sí? Y obviamente este deseo inconsciente está muy ligado con la libido. Los deseos reprimidos que no pueden expresarse directamente van a encontrarse como lo podemos ver en sueños. Freud decía que los sueños son la vía regia al inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres conocer tu contenido inconsciente, pues en psicoanálisis se trabaja la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque es justo ahí, digamos, esa cajita que yo es una cajita con el contenido inconsciente que está guardado como que nuestros más oscuros secretos, nuestras ideas reprimidas, ahí están guardadas. Y de alguna manera el psicoanálisis favorece, mediante la asociación libre, que el paciente pueda traer a sesión sus sueños y poderlos interpretar. Los sueños son realizaciones de deseos, ¿sí? Básicamente. Y obviamente hay muchas veces cuando cuando una idea es reprimida y regresa en un recuerdo, en un sueño, etcétera, pues causa mucha angustia. ¿Por qué? Porque por algo fue reprimido, porque no pudo tolerar la conciencia. Entonces es bien importante poder trabajar eso, porque eso es lo que trae los síntomas neuróticos en la gente. Por otro lado, tenemos, según otra manera de conocer el contenido inconsciente, a través de actos fallidos. ¿Qué son los actos fallidos? Son equivocaciones orales, escritas, los lapsus. Por ejemplo, decir, cuando te equivocas al hablar y dices, no quise decir eso, no, realmente sí quisiste decir eso. Por eso Freud decía, es un lapsus, que dicen, el inconsciente te traicionó, dijiste realmente lo que querías decir. O sea, el inconsciente siempre va a buscar salida, ¿no? A través de sueños, actos fallidos o, en su caso, de síntomas neuróticos. ¿Qué quiere decir? Que se va a manifestar en forma de ansiedad, en forma de fobia o compulsiones. ¿Sí? Siempre vamos a ver, el deseo siempre va a buscar satisfacerse, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ahorita de dos, ¿cómo se llaman? Dos fuerzas primordiales en psicoanálisis, que nos habla de Eros y Thanatos. Eros tiene que ver con el placer, con la pulsión de vida. La pulsión de vida, ¿qué es? No es otra cosa más que la vida prevalezca. Es, por ejemplo, una persona que se cuida, que no cuida mucho no tener situaciones de riesgo, no maneja de manera imprudente, no come de manera saludable, de alguna manera evita riesgos, está más apegado a cuidarse, ¿no? Busca el placer y la preservación de la vida. En cambio, tenemos a Thanatos, que tiene que ver con el instinto de muerte. Ahí tiene que ver con destrucción,
con muerte, con actitudes de riesgo, situaciones donde la persona todo el tiempo está, por ejemplo, los típicos que andan en moto a alta velocidad o manejando rápido, o incluso que practican deportes extremos buscando la muerte de alguna manera. Ahora podemos ver que el dinero pues obviamente va a ser visto como un símbolo de poder, de éxito y satisfacción de deseos, ¿sí? Dice, la búsqueda del dinero puede estar motivada por el deseo de satisfacción personal o social. Ok, ahora me gustaría hablarles de la culpa, pero para hablar de la culpa, primero debo explicar las 3 instancias que tienen que ver con el ello, el yo y el superyo. Freud decía, por ejemplo, que el ello tiene que ver con todo lo pulsional, con todo lo impulsivo, tiene que ver con el placer, la gratificación inmediata. Ese es el ello. El ello es gratificación inmediata todo el tiempo. Y por otro lado existe el superyo, que es lo contrario al ello, que tiene que ver con normas sociales, con reglas, con el deber ser, esa vocecita interna que te dice no lo hagas. Y por otro lado está el yo, que es el mediador entre estos dos, ¿sí? Es el que te provoca luego ansiedad porque es el que te dice que no, ¿no? Entonces, cuando viene la culpa, está relacionada con el super yo, que tiene que ver con estas normas, con este deber ser. Es el que te dice no gastes, no debes de gastar, tienes que guardar, no hagas esas compras compulsivas. Entonces, de alguna manera el dinero, cuando viene la culpa, viene con esta restricción de no gastar. Hay diferentes tipos de personalidades que están con esta fijación anal. Por ejemplo, están lo que son los acumuladores, no solamente de dinero, de bienes. Hay gente que guarda dinero, esconde dinero, o tienen esa necesidad de estar juntando dinero para cuando no haya o porque no hubo, de alguna manera asegurar eso. ¿Sí? Son muy rutinarios y muy controlados con su dinero. Y por otro lado está a otra persona que también puede tener una fijación anal y tiene que ver con el derrochar, gastar, no hay un control, no hay un mañana, no hay una planeación de nada. Entonces digamos que son los ahorradores o ahorrativos contra los que derrochan o los derrochadores. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho a mi abuelita materna, sí me gustaría platicar, porque ella era una obsesiva. Yo siempre he dicho que es una obsesiva así de libro, y tenía una fijación anal muy tremenda. Entonces mi abuela era, estaba pensionada por el gobierno de Estados Unidos, vivía sola, y ella tenía siempre un sobre con lo que le llaman las estampillas, con las que compraba su mandado y aparte su dinero. Entonces nos mandaba a la tienda cualquiera de nosotros a traerle su mandadito y su carne, lo que fuera que te pedía, y no se te ocurriera agarrarle un centavo que le agarrara. Se daba cuenta y dices, abuelita, pero si nada más fueron 2 centavos, 1 centavo, 1 peseta, lo que fuera para un chocolate o algo. No, entonces se ponía muy molesta porque era muy fijada con el dinero. Y hay personalidades que sí son así muy extremas cuando tienen una etapa anal muy arraigada. Son muy limpias, muy ordenadas, muy organizadas o muy organizados, y sobre todo el manejo que hacen con el dinero es así excesivamente minucioso. No saben en qué se les va cada peso. Entonces, hay una película que ahorita que venía manejando para acá se me vino a la mente y dije, híjole, ¿cómo no le pedí a Mauro que me sacara imágenes de esa película? Porque hay unas escenas, igual se las dejo ahí de tarea si la quieren ver. La película se llama Hablemos de Kevin, y hay una escena que a mí me impactó porque justamente ella le está enseñando a su hijo precisamente el control de esfínteres, y la mamá tenía una muy mala relación con el hijo. Era una mamá muy autoritaria, muy rígida, muy desconectada de su hijo. De hecho, bueno, ya sería tema para otro programa, pero ella quería educar al niño y lo quería enseñar de una manera extremadamente rígida. Y el niño, hay una escena donde se revela y llena todo de popó. Se saca el pañal y llena todo de popó, o sea, no hace popó donde le dijo que el niño que hiciera. Entonces, precisamente ese es un caso ya muy al extremo, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me tocó ver niños en casa hogar, no voy a decir cuál, pero en casa hogar,
pues tenían un entrenamiento del control de esfínteres muy estricto, como me recordó esta película, ¿no? Hay un horario, pues obviamente no tienes, no hay la mamá que tiene el tiempo de educar a su hijo, sino que es de manera muy estricta, a la misma hora, a todos los niños, y me acuerdo que los sentaban y los volvían a sentar, y no se pueden parar hasta que no evacúen. Entonces yo decía, híjole, todos estos niños que tienen ahí seguramente les van a provocar una fijación anal, porque es la manera en cómo los están educando. Y definitivamente es el punto al que voy. Tiene mucho que ver cómo los papás educan a los niños en esta etapa, si es con rigor, si es con mucha disciplina, si es con castigos, con gritos, con golpes. Si se le educa de manera muy rígida, es segurito el niño va a tener una fijación ahí en la etapa anal. ¿Por qué? Porque el niño se rebela ante eso y de alguna manera no lo resuelve. O sea, se le está imponiendo de manera muy agresiva, de manera poco amorosa. Entonces es una característica. Cuando las personas tienen esta fijación en la etapa anal, casualmente tiene que ver con madres o cuidadores muy estrictos, muy fríos, muy rígidos. Entonces, si tú que estás viendo el programa te identificas con esto, pues seguramente en tu niñez fuiste educado así, con muchas normas, con mucho control. A veces son madres muy frías o madres muy rígidas o muy poco afectivas, ¿no? Esa es una característica, muy poco afectivas, que no proveen tanto al niño. Entonces, de alguna manera se queda esta fijación ahí. Entonces, ya para terminar y ya no marearlos con más información, no sé qué les vaya a parecer el tema y luego me platican o me comentan. Espero que les haya más o menos quedado más o menos claro y que no lo vean así como tan descabellado, sino que realmente tiene mucha razón. El dinero, ¿con qué tiene que ver? A final de cuentas, Freud decía, el dinero es igual a afecto. Eso es. Te doy dinero, te doy afecto. No te doy dinero, no te doy afecto. O es como el regalo que el niño simbólicamente representa a través de las heces. Te lo doy o no te lo doy. Te quiero complacer o no te quiero complacer. Es un juego ahí simbólico muy interesante. Entonces también lo vemos en el encuadre analítico en terapia. Se hace el encuadre psicoanalítico o el encuadre en terapia, y parte de lo que se trabaja en el encuadre es ver qué día, qué hora se van a ver, cada cuándo nos vamos a ver, pero también el cobro de los honorarios, eso va como parte del encuadre. Entonces tú encuadras al paciente y le dices, ok, yo te voy a cobrar por sesión tanto y me tienes que pagar al finalizar la sesión, y haces todo el encuadre. Y a pesar de hacer este encuadre, hay pacientes que se les olvida el pago, o hay pacientes que omiten el pago y te dicen luego, te lo transfiero más tarde, y luego no te lo pagan. Y hay pacientes que te pagan incluso por adelantado, te pagan el mes o te pagan más la sesión. Entonces tiene que ver con el valor, con el valor que le den al tratamiento, el valor que le den al trabajo terapéutico, pero también tiene que ver con resistencias, tiene que ver con el que te lo doy o no te lo doy. Y el paciente, cuando se resiste, a veces no te paga, o te lo paga después, ahí como que te lo va abonando, no sé, te lo paga después básicamente. O simplemente se les olvida, dice, ay, olvidé pagarte. Pero obviamente todo eso se interpreta en el espacio analítico como una resistencia al tratamiento, o porque hubo algún tema que no le gustó que se tratara en sesión, que le movió cosas, y de alguna manera pues te retiene el pago, ¿no? Básicamente. Entonces, esperemos que les haya servido mucho el tema del día de hoy. Yo les invitaría a que leyeran más, porque Freud algo tiene que es muy complejo, no lo entiendes con un texto, no lo entiendes a la primera. Esa es nada más como la semillita para sembrar la curiosidad, para que les dé interés en buscar más información, más bibliografía. Yo les invitaría a leer las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Ahí pueden encontrar toda esta información. También específicamente en sus textos de interpretación de los sueños también hace mención a esto. Y bueno, ahí les puedo yo estar pasando más información. Si a alguien le interesa, pues le puedo mandar información acá por fuera. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado un episodio más del Mundo Sí. Ha sido un placer estar con ustedes y espero verlos a la próxima. Les traemos temas más interesantes. Hasta luego. Bye bye. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Está tremenda esta política, no nada más
en nuestro municipio, estado, país. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo hasta el entretenimiento divertido y cultural. Si la persona no está hablando de sus emociones, no las está externando, pues las está externando de manera impulsiva. Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. En YouTube, Rumble, en Spotify, en Rumble, en la tienda de la esquina y sobre todo, en su corazón. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual. No te pierdas tu programa favorito. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en este programa que está realizado para ustedes. Oficios de México. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Las ventosas sirven para dar masaje, para hacer extracción hemática y para hacer un diagnóstico. Donde conocerás el día a día. Yo recomiendo siempre, o mi comportamiento siempre va a ser, dependiendo el nivel de dificultad, es lo que voy a hacer. De los trabajadores mexicanos. Personas aquí del estado como del país reconocen esa labor, y aparte es algo que te digo que nos representa al mexicano. Todos los martes 6 de la tarde. Solo por Papi TV. No te pierdas tu programa favorito. Papi TV, que siempre te ve donde quiera que vayas. Una vez más se complace en llevar hasta sus hogares este pequeño espacio de opinión. Una mesa de análisis. Algo no tan serio. García. A Samuel García, pobre, le ha ido muy mal, porque justo antes de las elecciones le sacaron lo de los terrenitos. Sobre temas de la actualidad. ¿Sí se dieron cuenta que el dólar, el peso frente al dólar se devaluó? O sea, el dólar está ahorita Pero ahora ya se recuperó. Por lógica siempre pasa lo mismo en las elecciones. Con irreverencia y profundidad. Mucha gente ganó dinero. Aquí tenemos uno. Ganaste dinero con las campañas, ¿verdad? Todos los jueves a las 7 de la tarde. Solo por Papi TV.